Y en el Japón de 1955, un oyabun de la familia Yamaguchi-gumi celebra su ascenso con un banquete. Sobre la mesa hay nada fuera de lo ordinario: arroz blanco, tofu y picos de nabo. El hombre que acaba de convertirse en uno de los líderes criminales más poderosos de Asia come lo mismo que un campesino del siglo XVII. Pero en ese mismo año, ese mismo hombre tiene prohibido, bajo pena de expulsión, consumir ciertos alimentos en público. Alimentos que tú comes hoy sin pensarlo. Lo que la yakuza realmente comía y lo que no podía comer jamás revela más sobre su código de honor que cualquier tatuaje o ritual de su historia. Número 1. Fugu, el pez globo. La carne de fugu contiene tetrodotoxina, un veneno para el que no existe antídoto y que es entre 1200 y 2000 veces más letal que el cianuro. En el Japón del siglo XX, comer fugu no era un lujo, era una declaración. Los oyabun de las familias más poderosas de Kobe y Osaka se sentaban cada invierno en restaurantes especializados, los fugu-ya, a consumir un plato que podía matarlos si el cocinero cometía un error milimétrico al extraer el hígado y los ovarios. La preparación legal del fugu requiere en Japón una licencia que tarda entre 3 y 7 años en obtenerse. La preparación ilegal, que incluye servir el hígado, la parte más peligrosa y también la más apreciada, era un servicio que ciertos restaurantes ofrecían en privado, exclusivamente a clientes de confianza. Clientes que, con frecuencia, llevaban trajes oscuros y no entregaban tarjetas de visita. Entre 1956 y 1958, 21 personas mueren en Japón por intoxicación con fugu. Varios de ellos son miembros documentados de familias yakuza. El veneno no discrimina entre honor y jerarquía. Número 2. Onigiri de mercado negro. Entre 1945 y 1952, el sistema oficial de racionamiento de arroz en Japón es tan deficiente que millones de familias dependen del mercado negro para sobrevivir. Los onigiri, bolas de arroz envueltas en alga nori, rellenas de umeboshi o salmón salado, que circulan por esos mercados ilegales, no están hechos de arroz blanco de grano corto. Están hechos de mezclas: arroz mezclado con cebada, con boniato deshidratado, con salvado, a veces con maíz. La yakuza controla la distribución en ciudades como Osaka y Nagoya. Un kumi-in, el miembro de rango más bajo, puede pasar su jornada entera transportando cientos de estos onigiri adulterados, desde almacenes clandestinos hasta puestos de calle. El onigiri de mercado negro es simultáneamente su producto más vendido y su comida diaria. Come lo que vende. En 1947, el juez Yoshitada Yamaguchi muere de hambre en Tokio. Había rechazado públicamente comer alimentos del mercado negro como protesta contra la corrupción. Lo que realmente alimenta al Japón de posguerra no es el gobierno, es la red criminal. Número 3. Shabu shabu. El shabu shabu, láminas ultradelgadas de ternera wagyu pasadas por caldo hirviendo, no existe como plato de restaurante en Japón hasta 1952, cuando el restaurante Suehiro de Osaka lo populariza. Pero ya antes de esa fecha, en los años 40, ciertos círculos de la yakuza de Kobe celebran sus reuniones internas con versiones privadas de este plato. El wagyu, vacuno de razas japonesas criado con dietas específicas, es, en ese periodo, casi inaccesible para el ciudadano común. 1 kilogramo de carne de wagyu en 1950 equivale al salario semanal de un trabajador industrial. Cuando un oyabun convoca a sus oficiales a una reunión de shabu shabu, el mensaje no está en las palabras que dice, está en la calidad del marmoleado de la carne sobre la mesa.
La palabra shabu shabu imita el sonido de la carne al agitarse en el caldo. Un sonido suave, casi inocente, muy lejos del mundo que lo financia. Número 4. Soba de medianoche. Los fideos soba, elaborados con harina de trigo sarraceno, tienen en Japón una asociación cultural con la longevidad y la transición. Pero para muchos miembros jóvenes de la yakuza del siglo XX, la soba de medianoche tiene un significado completamente distinto. Los yatai, puestos callejeros móviles, que operan en los distritos de entretenimiento de Tokio y Osaka entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada, son, en muchos casos, negocios de protección gestionados por clanes locales. El kumi-in, que trabaja la noche, come soba directamente del mostrador del yatai que su propio clan controla. Es simultáneamente su cena, su lugar de trabajo y su oficina de vigilancia. Un cuenco de caldo oscuro con fideos, a veces con un huevo escalfado encima si la noche ha sido buena. En el Japón contemporáneo, varios documentales de investigación periodística han localizado reuniones de bajo rango de la yakuza en puestos de soba. Los yatai como cobertura siguen activos décadas después. El sake no es solo una bebida en la estructura de la yakuza. Es un sacramento. El ritual del sakazuki, el intercambio de copas de sake, formaliza los vínculos de lealtad entre el oyabun y sus kobun, en una ceremonia que reproduce la estructura del matrimonio shintoísta. Dos personas que comparten la misma copa de sake en presencia de testigos quedan unidas por un vínculo que, en teoría, solo la muerte puede disolver. El sake utilizado en estas ceremonias no es el sake industrial de consumo cotidiano. Es sake artesanal, servido a temperatura corporal, aproximadamente 37 grados, en copas de madera de ciprés japonés llamadas masu. La cantidad exacta de sake en cada copa está regulada por la posición jerárquica. El oyabun recibe la copa más llena. El aspirante recibe la menos llena. Ese milímetro de diferencia en el nivel de líquido lo dice todo sobre el orden del mundo dentro del clan. Hay clanes en los que un miembro que rompe su juramento tras el sakazuki no recibe un castigo físico inmediato. Recibe la devolución de su copa. El recipiente vacío como sentencia. Número 6. Chankonabe. El chankonabe es el estofado tradicional de los luchadores de sumo. Un caldo denso de pollo o cerdo, cargado con tofu, verduras de temporada, hongos shiitake y grandes cantidades de proteína animal. El sumo y la yakuza tienen en el Japón del siglo XX una relación documentada. Los torneos de sumo, basho, son eventos donde los clanes de yakuza controlan palcos enteros, hacen circular apuestas ilegales y establecen conexiones con los establos de entrenamiento, heya, que en algunos casos reciben financiación informal de esas mismas organizaciones. El chankonabe que se sirve en las cenas de los establos de sumo es el mismo que termina sobre la mesa de ciertos banquetes de la yakuza cuando el oyabun quiere transmitir un mensaje de fuerza bruta y vitalidad. No como elegancia, como músculo. En 2010, el escándalo de las apuestas ilegales en torneos de sumo sacude al deporte nacional japonés. Varios luchadores son expulsados. El chankonabe sigue sirviéndose en los establos. Nadie toca la receta. Número 7. Yakiniku. El yakiniku, carne a la parrilla al estilo coreano, adoptada y adaptada en Japón, tiene sus raíces en la comunidad Zainichi, los coreanos residentes en Japón. Muchos de ellos, discriminados sistemáticamente en el acceso al empleo formal tras la Segunda Guerra Mundial, establecen negocios en los márgenes, restaurantes, bares y, en algunos casos, conexiones con redes criminales. Los primeros restaurantes de yakiniku en Osaka y Tokio, a finales de los años 40, operan en barrios como Tsuruhashi, con frecuencia en zonas de influencia de grupos que incluyen tanto Zainichi como miembros de la yakuza. La carne que se asa, tripas, lengua, corazón, estómago, no es la parte noble del animal.
es la casquería. Las piezas que el mercado formal descarta. Ricas en sabor, pobres en estatus. Perfectas para quien debe alimentarse bien con lo que otros no quieren. Hoy, el yakiniku es una industria de varios miles de millones de dólares en Japón. Los mismos cortes de casquería que en 1948 se consumían en la clandestinidad se venden ahora como experiencia gourmet en restaurantes de Tokio a precios de lujo. Número 8. Umeboshi. Las umeboshi, ciruelas japonesas fermentadas en sal durante meses, a veces años, son uno de los alimentos más antiguos de la dieta japonesa. Su acidez es extrema. Su salinidad puede superar el 20% en peso. Y su vida útil, conservadas correctamente, es prácticamente indefinida. Durante los períodos de mayor presión policial sobre los clanes, especialmente durante las grandes ofensivas legislativas de 1992 con la ley Boryokudan, los miembros de rango bajo que operan en semiclandestinidad dependen de provisiones simples y duraderas. El umeboshi es el alimento perfecto. No requiere refrigeración, proporciona sodio y energía concentrados y cabe en un bolsillo. Un hombre que necesita pasar 48 horas sin llamar la atención y sin acceder a una cocina puede sobrevivir con arroz, agua y umeboshi. Lo han hecho durante siglos los monjes budistas en peregrinación. Y lo hacen también, en los años 90, ciertos mensajeros de la yakuza cruzando fronteras prefecturales con dinero en efectivo. Un umeboshi de buena calidad, curado durante 3 años, tiene una acidez capaz de degradar el esmalte dental con consumo excesivo. Come suficientes de ellos y empezarás a entender exactamente cuánto puede soportar un cuerpo antes de ceder. Número 9. Ramen de posguerra. El ramen que conocemos hoy, con su caldo de hueso de cerdo cocido durante 16 horas, sus láminas de chashu, su huevo curado en salsa de soja, no existe en esa forma hasta bien entrados los años 60. El ramen de 1946 es otra cosa. Es una sopa de fideo de trigo americano, donado en toneladas por el Programa de Asistencia de los Estados Unidos, en un caldo aguado con cualquier cosa disponible: huesos de pollo quemados, sobras de soja fermentada, recortes de cerdo de dudosa procedencia. En los mercados negros de Shinjuku y Ueno, los puestos de ramen clandestinos funcionan bajo protección de los grupos locales. Un cuenco cuesta entre 5 y 10 yenes en una época en que el salario medio diario es de unos 50. El margen va a quien controla el puesto. Momofuku Ando inventa el ramen instantáneo en 1958, observando precisamente esas colas de personas hambrientas en los mercados callejeros. La miseria de un mercado negro inspira uno de los productos alimentarios más vendidos de la historia humana. Número 10. Shochu. El shochu es un destilado japonés elaborado con boniato, cebada, arroz o caña de azúcar, con una graduación alcohólica de entre 25 y 42 grados. A diferencia del sake, el shochu no tiene el peso ritual ni el estatus social. Es la bebida de los pescadores, los trabajadores, los que no pueden permitirse sake de calidad. Y es precisamente por eso que se convierte en la bebida cotidiana de los miembros de rango medio y bajo de los clanes. El shochu se bebe en vasos de cerámica tosca, mezclado con agua caliente en invierno y con agua fría en verano, en reuniones informales donde se habla de negocios sin el peso de la ceremonia. No se brinda con tokuri de madera ceremonial. Se bebe a sorbos lentos, con un plato de salazones baratos al lado, en salas de tatami sin ventanas que dan a la calle. En el siglo XXI, el shochu premium experimenta un auge de exportación global. Bares de Berlín y Nueva York lo sirven a 20 euros la copa. Los hombres que lo bebían en habitaciones sin ventanas en los años 50 no habrían reconocido ese mundo. Número 11. Takoyaki. El takoyaki
Bolas de masa de harina cocinadas en moldes esféricos de hierro fundido, rellenas de trozos de pulpo, jengibre encurtido y cebolleta, es un invento de Osaka, específicamente atribuido a Tomekichi Endo, alrededor de 1935. Desde sus primeras décadas, los puestos de takoyaki proliferan en los festivales y en los distritos de entretenimiento de Osaka y Kobe. Muchos de esos puestos operan bajo esquemas de protección gestionados por los tequilla, los vendedores ambulantes que forman uno de los dos linajes fundacionales de la yakuza moderna. El takoyaki no es solo comida popular, es infraestructura. Es el primer eslabón visible de una cadena de control territorial que empieza en el puesto de calle y termina en la mesa de un yoyabun. Hoy, Osaka tiene más puestos de takoyaki per cápita que cualquier otra ciudad del mundo. Cada uno paga, en un sentido u otro, a alguien. Llevamos 12, y lo que viene ahora es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Quedan 13 alimentos, cada uno más revelador que el anterior. Número 12. Gyutan. Lengua de ternera a la parrilla. La ciudad de Sendai, en el norte de Japón, reclama el gyutan como especialidad regional desde los años 40. La historia oficial dice que Keishiro Sano, propietario de un restaurante, comenzó a servir lengua de ternera marinada y asada, aprovechando los excedentes que las tropas de ocupación estadounidenses desechaban. Las tropas americanas consumían los cortes nobles. Los despojos, lengua, corazón, riñones, quedaban disponibles. En ese flujo de casquería militar excedente, varios establecimientos de Sendai y Tokio construyen sus especialidades. Y en ese mismo flujo, los distribuidores con acceso a los proveedores militares, algunos de ellos con vínculos directos a clanes locales, obtienen márgenes considerables. La lengua de ternera asada sobre carbón, de binchotan, cortada en láminas de 1 centímetro y servida con cebolleta picada y limón, es hoy el plato más famoso de Sendai. En 1948 era un subproducto de la derrota. El binchotan, el carbón de roble blanco japonés usado para el asado, arde sin llama visible y produce una temperatura de entre 800 y 1000 grados centígrados. Convierte cualquier corte en algo extraordinario, incluso la lengua de un animal que nadie quería. Número 13. Kamameshi. El kamameshi es arroz cocinado directamente en una pequeña olla de hierro fundido individual, junto con ingredientes como pollo, bambú, hongos, camarones o huevo. Hay versiones en restaurantes tradicionales de Tokio y Kioto que tardan 20 minutos en prepararse porque el arroz se cocina a la orden, en su propia olla, sin apresuramiento. Esa espera deliberada, ese tiempo que el comensal debe dedicar simplemente a sentarse y aguardar, se convierte en los círculos de la yakuza de los años 60 en una forma de reunión. No en una sala de juntas, en un restaurante de kamameshi donde la olla tarda 20 minutos en llegar, y esos 20 minutos son el tiempo real de la conversación que importa. La comida como coartada temporal, la espera como agenda oculta. En varios casos documentados de investigación policial japonesa de los años 70 y 80, los informes mencionan restaurantes de kamameshi en Ginza y Shinjuku como lugares de reunión regulares de figuras del crimen organizado. Nadie puede acusar a un hombre de conspirar si simplemente está esperando que se cocine su arroz. Número 14. Mizutaki. El mizutaki es un plato de la región de Hakata, en Fukuoka. Pollo, con hueso no deshuesado, cocido lentamente en agua sin condimentar durante horas, servido con dashi suave y acompañado de vegetales de temporada. La cocción es deliberadamente lenta. El caldo resultante es limpio, suave. Fukuoka tiene desde los años 50 una de las escenas del crimen organizado más activas de Japón, con clanes que controlan los puertos, el entretenimiento nocturno y parte del comercio de importación. Las reuniones formales de mediación entre clanes en conflicto,
el proceso que resuelve disputas territoriales sin recurrir inmediatamente a la violencia, se producen a menudo en restaurantes privados de cocina tradicional de Fukuoka. El Mizutaki, con su proceso de varias horas y su naturaleza profundamente local, es el escenario perfecto. Nadie llega a una mesa de Mizutaki a apresurarse. Fukuoka es hoy la ciudad japonesa con mayor concentración de sedes de clanes de yakuza por kilómetro cuadrado, y sigue siendo la capital indiscutible del Mizutaki. Número 15. Natto. El natto, soja fermentada con la bacteria Bacillus subtilis, tiene un olor amoniacal penetrante, una textura viscosa que forma hilos al agitar los palillos y un sabor umami profundo y complicado. Se ama o se detesta. No hay término medio. Esta polaridad tiene un mapa geográfico preciso. El natto es predominantemente un alimento del este de Japón, especialmente de Tokio y las prefecturas de Kanto. En el oeste, Osaka, Kobe, Hiroshima, es mirado con profunda desconfianza. Dado que la yakuza tiene presencia nacional, pero con centros de poder históricamente ubicados en el oeste del país, el natto funciona como un marcador identitario involuntario. Un miembro de la Yamaguchi-gumi de Kobe que pide natto en un restaurante de Osaka en 1970, está enviando una señal cultural de origen, pequeña pero legible para quien sabe leer esas cosas. El natto realmente divide Japón en dos naciones gastronómicas. Ninguna amenaza de violencia ha logrado jamás crear consenso sobre si es comestible. Número 16. Ankimo. El ankimo es el hígado de rape, monkfish, cocinado al vapor con sake y mirin, enfriado y cortado en rodajas. En la cocina kaiseki japonesa de alta gama se le llama el foie gras del océano, por su textura suave, cremosa y su sabor profundamente marino. No es un plato de acceso cotidiano. Requiere rape fresco, disponibilidad estacional y una técnica de preparación que incluye marinado previo en sake para eliminar el exceso de sangre. Los restaurantes de kaiseki de Tokio, Kioto y Kanazawa que lo sirven en el período de los años 50 a los 70 son, en varios casos, establecimientos de clientela exclusiva y reserva obligatoria. Ese tipo de exclusividad, donde solo entran quienes son conocidos, coincide exactamente con el modelo de sociabilidad de los rangos medios y altos de la yakuza, que quieren proyectar sofisticación sin llamar la atención. El rape es un animal de apariencia brutal, mandíbula desproporcionada, dientes expuestos, forma abisal. Su hígado es una de las delicadezas más refinadas de la cocina japonesa. La yakuza entendería perfectamente esa paradoja. Número 17. Shiokara. El shiokara es una pasta fermentada elaborada con calamar o marisco troceado, mezclado con sus propias vísceras y curado en sal durante semanas o meses. El resultado es una pasta oscura, intensamente salada, de olor fuerte y sabor que los no iniciados describen sistemáticamente como insoportable. Es uno de los alimentos más adquiridos de la tradición japonesa. Requiere exposición repetida para que el paladar lo acepte. En los puertos de Japón, Osaka, Kobe, Shimonoseki, Hakodate, donde la economía marítima y las redes criminales se superponen desde el siglo XIX, el shiokara es un alimento de trabajo. Los pescadores, los estibadores del puerto, los hombres que cargan y descargan en los muelles desde antes del amanecer, lo comen directamente del tarro, con un poco de arroz caliente, como desayuno. Muchos de los miembros de la yakuza portuaria de los años 40 y 50 vienen de esas familias. Comen lo que sus padres comían. Un proverbio japonés dice que el hombre que come shiokara puede soportar cualquier otra cosa que la vida le ponga delante. No es una metáfora gastronómica. Es una descripción bastante precisa. Número 18. Yakitori de menudillos.
El yakitori es brocheta de pollo a la parrilla. La versión que se sirve en los izakaya turísticos de Tokio hoy incluye muslo, pechuga, alita. Pero el yakitori que se sirve en los puestos de calle de los años 40 y 50, bajo los viaductos de ferrocarril de Yurakucho y Shimbashi, es de menudillos, corazón, hígado, molleja, intestino, cartílago. Las partes que la cadena de suministro formal rechaza. Esos puestos de yakitori bajo las vías del tren en Tokio, los yatai de yakitori, son, en muchos casos, el primer negocio que un nuevo miembro de rango bajo de la yakuza tokiota aprende a gestionar. No como propietario, como cobrador. Como el hombre que pasa cada noche a recoger el sobre. El cartílago de pollo a la parrilla, nankotsu, tiene una textura que cruje bajo los dientes y no cede fácilmente. Hay que masticarlo con paciencia, una habilidad que, en el negocio de la protección, también resulta útil. Número 19. Kaiseki. El kaiseki es la cima de la cocina japonesa formal. Una secuencia de entre 8 y 14 platos, servidos en orden estrictamente establecido, con ingredientes de temporada, presentación de precisión milimétrica y vajilla seleccionada específicamente para ese día y ese menú. Un kaiseki completo en un restaurante de referencia de Kioto puede costar en la actualidad entre 300 y 600 euros por persona. En los años 60 y 70, este tipo de experiencia gastronómica está reservada a la élite política, empresarial y discretamente criminal. Los banquetes de celebración de las familias yakuza más ricas y establecidas, ascensos internos, alianzas entre clanes, resoluciones de conflictos importantes, se producen en salas privadas de restaurantes de kaiseki. La comida no es el punto. La comida es la demostración de que quien la paga puede permitírsela. El kaiseki tiene sus raíces en la ceremonia del té zen del siglo XVI, diseñado originalmente para ser humilde, sobrio y desapegado. Lo que la yakuza hace con él es exactamente lo contrario. La ironía es total. Número 20. Orumon. Orumon es el término japonés para las vísceras de vacuno o cerdo. Intestinos, estómago, pulmón, asadas directamente sobre carbón o cocinadas en estofado. El nombre proviene del dialecto de Osaka, Horu Mono, que significa literalmente cosas que se desechan. Lo que el mercado formal tira, los restaurantes de Orumon lo cocinan. Esta cocina de vísceras tiene una concentración histórica especialmente alta en los barrios de Osaka y Kobe, con mayor proporción de población Zainichi y de familias de escasos recursos. Es una cocina de necesidad que se convierte en tradición. Muchos de los hombres que forman los estratos fundacionales de la yakuza del oeste de Japón en los años 40 y 50 crecen en esos barrios. El orumon no es para ellos un plato exótico. Es la comida de su infancia. Hoy, los restaurantes especializados en orumon de calidad en Osaka tienen listas de espera de semanas. Lo que durante décadas fue marcador de pobreza es ahora marcador de autenticidad. El ciclo de la comida y el estatus nunca se detiene. Número 21. Toro. El toro es la parte ventral del atún de aleta azul del Pacífico, Tunus orientalis, la zona de mayor contenido graso del animal, con un marmoleado que se deshace literalmente en la lengua. En el mercado de Tsukiji de Tokio, inaugurado en 1935 y activo hasta 2018, la subasta del primer atún del Año Nuevo japonés es un evento que genera titulares mundiales. Incluso en los años 50 y 60, un kilo de toro de calidad tiene un precio que lo coloca fuera del alcance de prácticamente toda la población. Los distribuidores con acceso privilegiado al mercado de Tsukiji, y en ciertos periodos ese acceso tiene connotaciones que la policía japonesa documenta en sus archivos, controlan un producto tan codiciado como cualquier otra mercancía de alto valor. Hasta los años 60,
El toro era considerado en Japón una parte de menor valor del atún, demasiado grasoso, demasiado perecedero. Fue el sushi de posguerra el que transformó ese descarte en la pieza más cara del océano. Otro caso de la historia redefiniendo el valor de lo que alguien despreciaba. Número 22. Miso de reclusión. El miso, pasta de soja fermentada con sal y un agente iniciador llamado koji, requiere entre 3 meses y 3 años para desarrollar su sabor completo. Las prisiones japonesas han albergado, especialmente entre los años 60 y los 90, a un número considerable de miembros de la yakuza. El sistema penitenciario japonés sirve miso shiru, sopa de miso, en prácticamente todas las comidas. Es el alimento de continuidad, de rutina, de días que se parecen unos a otros. Pero hay testimonios documentados en libros de memorias de ex miembros de la yakuza que ciertos reclusos de rango desarrollaban en sus celdas versiones improvisadas de fermentados. Pasta de soja mezclada con sal de las raciones, almacenada en recipientes no autorizados, dejada fermentar días o semanas. No como gourmet, como acto de voluntad, como manera de mantener control sobre algo cuando todo lo demás ha sido confiscado. El koji, el hongo que inicia la fermentación del miso, es el mismo microorganismo que fermenta el sake, la salsa de soja y el mirin. Toda la cocina japonesa tradicional descansa sobre un hongo invisible. Hay algo profundamente inquietante en eso si lo piensas lo suficiente. Número 23. Matsutake. El matsutake, Tricoloma matsutake, es un hongo que crece en simbiosis con las raíces de ciertos pinos japoneses y que, a diferencia de la trufa europea, no puede ser cultivado en condiciones artificiales. Solo crece en estado silvestre, en bosques específicos, durante unas pocas semanas en otoño. Su disponibilidad cae drásticamente desde los años 60, cuando la enfermedad del nematodo del pino devasta los bosques japoneses. Para los años 80, el matsutake japonés es tan escaso que 1 kilogramo puede alcanzar el equivalente a varios miles de dólares. La recolección de matsutake en Japón está regulada, pero los bosques privados y las redes de recolectores trabajan fuera del mercado formal en proporciones considerables. Los distribuidores con acceso a esas redes y con capacidad de venta discreta a restaurantes de kaiseki de alta gama operan en la misma economía gris que la yakuza comprende y en ocasiones gestiona. Hoy, la mayor parte del matsutake que se consume en Japón es importado de Corea, China, Canadá y el norte de Europa. El hongo más japonés del mundo ya no es, en su mayoría, japonés. Otra forma de pérdida que no aparece en los periódicos. Número 24. Basashi. El basashi es sashimi de carne de caballo, servido crudo, cortado en láminas finas, con jengibre rallado, ajo y salsa de soja. Una especialidad de la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. La carne de caballo cruda tiene una textura firme y un sabor dulce, menos intenso que el vacuno. El consumo de carne de caballo tiene en Japón una historia de siglos en ciertas regiones, especialmente en el interior montañoso, donde el ganado vacuno era escaso. Kyushu, la isla del suroeste japonés, tiene también una historia de presencia intensa de los clanes de la yakuza, especialmente los grupos originados en la región de Fukuoka y Kitakyushu. El basashi en un restaurante privado de Kumamoto es, en ciertos círculos, un plato de iniciación regional. Comer crudo lo que otros necesitan cocinar es también una declaración sobre quién puede y quién no puede. En Europa, el consumo de carne de caballo desencadena escándalos alimentarios cada cierta década. En Kumamoto, los niños lo comen en el almuerzo escolar. La percepción del tabú alimentario es, casi siempre, una cuestión de geografía. Número 25. Sosui. El sosui es una sopa de arroz cocido en caldo. A veces en el caldo sobrante de un nabe, un estofado compartido, con verduras, huevo batido y los restos de lo que había antes en la olla.
No es un plato de inicio, es el plato que cierra, el que se prepara cuando la comida principal ha terminado y queda caldo, y quedan ingredientes, y queda hambre. En las reuniones de clan que incluyen nabe compartido, que son muchas, porque el nabe es por definición comida comunal, y la comunidad es el núcleo de la estructura de la yakuza. El sosui es el momento final, el momento de mayor relajación, mayor informalidad, el momento en que la jerarquía se afloja levemente porque el oyabun también sujeta su cuenco de sosui con las dos manos como cualquier otro. Es el plato que realmente no tiene estatus. Y precisamente por eso es, en ciertos sentidos, el más honesto de todos los que hemos visto esta noche. En japonés, el proverbio Oi naru mono wa tsuini wa ochiru, lo grande al final cae, aparece en textos zen del período Heian. El sosui, el plato final de los restos, lo ilustra mejor que cualquier aforismo. Lo que hemos visto esta noche no es una lista de platos. Es un retrato. Un retrato de hombres que vivieron entre dos mundos. El de la pobreza estructural de la que muchos nunca pudieron alejarse del todo, y el del poder ostentoso que construyeron sobre ella. Sus mesas reflejan esa tensión con una honestidad que sus palabras nunca habrían admitido. El umeboshi y el toro, el ramen de mercado negro y el kaiseki de sala privada, el zosui de los restos y el fugu que puede matar. No hay contradicción en eso. Hay condición humana. La necesidad de sobrevivir y el deseo de dominar existen simultáneamente en el mismo cuenco, en la misma mesa, en las mismas manos. La yakuza no inventó esa tensión. Solo la vivió con una intensidad particular, en un contexto histórico que la hizo visible de maneras que la historia rara vez documenta con este nivel de detalle.